Evangelio de hoy, sábado 12 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, una mujer de entre la multitud alzó la voz y le dijo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él replicó: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Este breve pasaje del Evangelio de San Lucas, aunque compuesto por solo 2 versículos, encierra una gran profundidad espiritual y teológica. En esta escena, una mujer de entre la multitud que escucha a Jesús proclamar su mensaje alaba a María, la madre de Jesús, reconociendo la bendición que recibió al llevar en su vientre al Salvador del mundo. Sin embargo, la respuesta de Jesús revela una dimensión más amplia de la bendición divina, elevando la verdadera felicidad de aquellos que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la cumplen en sus vidas. La alabanza espontánea de esta mujer nos permite reflexionar sobre varios aspectos: el papel de María en el plan de salvación, la importancia de escuchar la palabra de Dios, y la manera en que el cumplimiento de la voluntad divina se convierte en el verdadero signo de bendición en la vida del creyente. En este sentido, el pasaje nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios, cuestionándonos cómo vivimos su palabra y cómo podemos ser testigos fieles de ella en el mundo. La alabanza a María, un reconocimiento a la maternidad y la encarnación. El versículo 27 nos introduce en la escena con una expresión de admiración y alabanza hacia María: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Esta mujer anónima reconoce la bendición única que María ha recibido como la madre de Jesús, el Mesías. Desde una perspectiva humana, no es difícil imaginar la inmensa alegría y honor que debe haber sentido María al ser elegida por Dios para esta misión tan especial: dar a luz al Hijo de Dios y criarlo en el amor y la fe. Este reconocimiento a la maternidad de María no es solo una exaltación de su papel biológico, sino una afirmación profunda de la encarnación, el misterio mediante el cual Dios se hace hombre en el seno de una mujer. Al alabar a María, esta mujer también está reconociendo la grandeza del misterio de la salvación, en el que Dios, en su infinita misericordia, elige venir al mundo de manera humilde y cercana a través de una joven mujer judía. La alabanza a María también resuena con las palabras que Isabel le dirige en Lucas 1:42, cuando la llama: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Este reconocimiento de la bendición especial que María ha recibido está enraizado en su fe y en su aceptación del plan de Dios, lo que la convierte en modelo para todos los creyentes. María es dichosa no solo por ser la madre biológica de Jesús, sino también por su fe y su obediencia a la palabra de Dios. La respuesta de Jesús: «Más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». La respuesta de Jesús a la alabanza de esta mujer, lejos de rechazar el reconocimiento que se hace de su madre, amplía y eleva el significado de la verdadera bendición: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Con estas palabras, Jesús no niega la bendición especial que María recibió, pero subraya que la verdadera felicidad no radica solo en los privilegios biológicos o familiares, sino en la relación espiritual con Dios, basada en la escucha y el cumplimiento de su palabra. Este principio es central en la enseñanza de Jesús a lo largo de los Evangelios. Para Jesús, la verdadera bienaventuranza se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios, una obediencia que no es meramente externa o ritual, sino una respuesta interior de fe y amor a la palabra divina. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan están verdaderamente bendecidos porque viven en comunión con Dios y participan de su reino. En este contexto, la maternidad de María adquiere un significado aún más profundo. No solo es bendita por haber llevado a Jesús en su seno, sino porque también fue la primera en escuchar la palabra de Dios y acogerla plenamente en su vida. Su respuesta al ángel en la Anunciación: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», Lucas 1:38, es un ejemplo perfecto de lo que significa guardar la palabra de Dios. María no solo oyó la palabra, sino que la vivió con una entrega total y confiada a la voluntad de Dios. La escucha de la palabra de Dios, un llamado para todos. En su respuesta, Jesús no solo está hablando a la mujer que lo elogió ni a su madre María, sino que está extendiendo una invitación a todos los que lo escuchan.
La bienaventuranza que Jesús describe está abierta a todos aquellos que se disponen a escuchar la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con ella. No se trata de un privilegio reservado a unos pocos, sino de una bendición accesible para todos los que, con corazón sincero, buscan hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Este llamado a escuchar y guardar la palabra de Dios es central en la vida cristiana. No basta con ser oyentes pasivos de la palabra, estamos llamados a ser hacedores de la palabra, como nos recuerda Santiago en su carta, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, 22. La verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, en una vida transformada por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios implica estar abiertos a su enseñanza, dejar que ella penetre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Es un proceso continuo que requiere disposición, humildad y perseverancia. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, ya sea en la liturgia, en la oración personal o en la lectura de las Escrituras, estamos invitados a discernir cómo Dios nos llama a responder en nuestras circunstancias concretas. Guardar la palabra, un desafío y una gracia. Jesús no solo nos llama a escuchar la palabra de Dios, sino a guardarla, es decir, a ponerla en práctica y hacerla realidad en nuestras vidas. Guardar la palabra de Dios no es un acto pasivo, sino una tarea activa que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, la gracia de Dios. El desafío de guardar la palabra de Dios radica en que a menudo va en contra de nuestras inclinaciones naturales y de las influencias del mundo que nos rodea. Vivir según la palabra de Dios implica, por ejemplo, amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos ofenden, ser generosos con los pobres y marginados, y buscar la justicia y la paz en un mundo a menudo lleno de violencia y egoísmo. Estos mandatos pueden parecer difíciles, e incluso imposibles, pero Jesús nos asegura que aquellos que los guardan serán verdaderamente dichosos, porque estarán viviendo en armonía con la voluntad de Dios. La buena noticia es que no estamos solos en esta tarea. Jesús nos ha prometido el don del Espíritu Santo, que nos guía y fortalece en nuestro esfuerzo por vivir la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios no es solo una cuestión de fuerza de voluntad humana, sino una colaboración con la gracia de Dios, que obra en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. María como modelo de escucha y obediencia. En el trasfondo de este pasaje, María sigue siendo un ejemplo fundamental de lo que significa escuchar y guardar la palabra de Dios. Aunque Jesús amplía el concepto de bendición más allá de los vínculos familiares, no deja de reconocer la singularidad de María en su papel como discípula y madre. María es, en muchos sentidos, la primera discípula, aquella que escuchó la palabra de Dios con total apertura y la vivió con fidelidad a lo largo de toda su vida. María no solo escuchó la palabra de Dios en la Anunciación, sino que la guardó en su corazón y meditó sobre ella constantemente. Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2, 19. Esta actitud de contemplación y reflexión es esencial para cualquiera que desee ser un verdadero discípulo de Jesús. No basta con escuchar la palabra una vez, debemos meditar sobre ella, dejar que eche raíces profundas en nuestros corazones y permita que transforme nuestra vida diaria. La bienaventuranza de la vida en la voluntad de Dios. El mensaje central de este pasaje es la bienaventuranza de aquellos que viven en la voluntad de Dios. Para Jesús, la verdadera felicidad no se encuentra en los privilegios temporales o en las circunstancias externas, sino en una vida vivida en comunión con Dios a través de la escucha y el cumplimiento de su palabra. Esta es la verdadera fuente de gozo y plenitud para el creyente. El mundo a menudo nos ofrece una visión diferente de la felicidad, basada en el éxito, la riqueza, el poder o el placer. Sin embargo, Jesús nos invita a descubrir una felicidad más profunda y duradera, que se encuentra en la relación con Dios y en la vida según su voluntad. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan son verdaderamente dichosos, no porque estén libres de dificultades o sufrimientos, sino porque han encontrado el sentido y la finalidad última de sus vidas en el amor y la fidelidad a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría que nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo.
Nos has recordado hoy que la verdadera bendición no está solo en el reconocimiento de los dones que recibimos, sino en la respuesta que damos a tu palabra. Te pedimos que nos concedas la gracia de ser siempre oyentes atentos de tu palabra, pero más aún, que nos des la fortaleza para ponerla en práctica cada día. Ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos de Jesús, guardando tu palabra en nuestros corazones y dejando que transforme nuestras vidas. Que, al igual que María, podamos ser ejemplo de humildad, obediencia y fidelidad a tu voluntad. Enséñanos a meditar sobre tus palabras, a buscar siempre tu guía en nuestras decisiones y a seguir el camino que nos lleva a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.